En las profundidades de la historia antigua, entre los pliegues del tiempo y las páginas sagradas, encontramos la figura de un hombre cuyo nombre ha quedado para siempre vinculado a uno de los momentos más trascendentales de la humanidad. Un hombre que, con un simple gesto, un lavado de manos que pretendía eximirle de toda culpa, selló su destino y quedó atrapado en el drama eterno de una decisión que cambiaría el curso de la historia. Este hombre fue Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea que juzgó a Jesús de Nazaret. Su historia es compleja, llena de matices políticos, culturales y espirituales. Es la historia de un funcionario del vasto imperio romano, un hombre atrapado entre el deber hacia su emperador y las intrigas de una provincia rebelde. Es también la historia de alguien que se encontró cara a cara con la verdad encarnada y, aún reconociendo su inocencia, lo entregó a la muerte. En las siguientes páginas exploraremos la vida de Poncio Pilato antes de su famoso encuentro con Jesús, las circunstancias que rodearon su gobierno en Judea, su papel en el juicio y crucifixión del Mesías, y lo que la historia y las tradiciones nos cuentan sobre su destino posterior. Nos adentraremos en el corazón de un hombre que quedó para siempre marcado por una decisión, examinando cómo su vida se entrecruzó con el plan divino de salvación. Esta es la historia de Poncio Pilato, el hombre que juzgó al juez del universo. Las Escrituras guardan silencio sobre los primeros años de la vida de Poncio Pilato. Los evangelios lo presentan directamente en su cargo como prefecto de Judea, sin detallar su origen o ascenso al poder. Sin embargo, a través de los registros históricos y los escritos de autores de la época, podemos reconstruir parcialmente su historia. Poncio Pilato pertenecía al orden ecuestre romano, la clase de los caballeros, que constituía la segunda capa de la élite social romana después de los senadores. Su nombre, Poncio, indica su pertenencia a la gens Pontia, una familia de origen samnita que había sido absorbida por la República Romana. El cognomen Pilato posiblemente derive de pilum, jabalina, lo que podría sugerir una carrera militar previa, algo común entre los futuros gobernadores provinciales. La formación de un hombre de su posición habría incluido una educación rigurosa en retórica, filosofía, estrategia militar y administración. Es probable que Pilato hubiera servido en campañas militares antes de recibir su nombramiento en Judea, ganándose la confianza de sus superiores y demostrando capacidad para el mando y la administración. Su ascenso al puesto de prefecto de Judea no fue casualidad. Para alcanzar tal posición necesitaba patronos poderosos en Roma. Todo indica que Pilato contaba con el apoyo de Lucio Elio Sejano, el prefecto del pretorio y hombre de confianza del emperador Tiberio en aquellos años. Sejano, conocido por su ambición y por concentrar cada vez más poder en sus manos durante el retiro de Tiberio en Capri, promovía a sus leales en puestos clave del imperio. Pilato habría sido uno de estos hombres. En el año 26 de Cristo, Poncio Pilato llegó a Judea para asumir el cargo de prefecto, reemplazando a Valerio Grato. Siendo el quinto prefecto romano de esta provincia desde que Augusto había depuesto a Arquelao, hijo de Herodes el Grande, en el año 6 de Cristo, Pilato se enfrentaba a una situación compleja. Judea era una provincia de tercer orden en términos de prestigio imperial, pero de primer orden en términos de dificultad administrativa. La peculiaridad religiosa de los judíos, su resistencia a la asimilación cultural romana y las tensiones internas entre diversos grupos, fariseos, saduceos, celotes, herodianos, hacían de Judea un polvorín político. El gobernador debía mantener la paz, asegurar la recaudación de impuestos y representar los intereses romanos sin provocar revueltas religiosas que pudieran exigir una costosa intervención militar.
Pilato estableció su residencia oficial en Cesarea Marítima, la ciudad costera construida por Herodes el Grande, que funcionaba como capital administrativa romana. Sin embargo, durante las principales festividades judías, especialmente la Pascua, se trasladaba a Jerusalén con un contingente militar adicional para supervisar personalmente el mantenimiento del orden en una ciudad cuya población se multiplicaba durante estas celebraciones. Desde el principio de su mandato, Pilato mostró poca sensibilidad hacia las tradiciones religiosas judías, lo que provocó varios conflictos con la población local. Según el historiador judío Flavio Josefo, Pilato introdujo estandartes militares con imágenes del emperador en Jerusalén durante la noche, una acción que los judíos consideraron una profanación, pues violaba el mandamiento contra las imágenes. Cuando una multitud de judíos viajó a Cesarea para protestar, Pilato inicialmente amenazó con ejecutarlos, pero finalmente cedió y retiró los estandartes. En otra ocasión, confiscó fondos del tesoro del templo, el Corbán, para financiar la construcción de un acueducto. Aunque la obra beneficiaría a la ciudad de Jerusalén, el uso de dinero sagrado provocó disturbios que Pilato reprimió violentamente, enviando soldados vestidos de civil para golpear a los manifestantes. El evangelista Lucas menciona otro incidente sangriento en el que Pilato había mezclado la sangre de algunos galileos con la de los sacrificios que ofrecían. Una referencia a una matanza de peregrinos galileos en el templo, posiblemente por sospechas de sedición. Estos primeros años de gobierno revelaban a un Pilato pragmático, determinado a imponer la autoridad romana, pero también capaz de retroceder cuando la resistencia amenazaba con provocar una crisis mayor. Era un administrador que buscaba el equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad, aunque a menudo se inclinaba más hacia la primera que hacia la segunda. Mientras tanto, en Galilea, una región vecina gobernada por Herodes Antipas, un profeta nazareno llamado Jesús comenzaba su ministerio público. Sus enseñanzas y milagros atraían multitudes y su fama se extendía rápidamente. Pronto, el destino de este predicador galileo se cruzaría con el del prefecto romano, en un encuentro que cambiaría para siempre ambas vidas. Para comprender plenamente la situación en la que Poncio Pilato tomó sus decisiones, es esencial entender el complejo escenario político y religioso de Judea durante aquellos años. La provincia no era simplemente una más entre las muchas tierras conquistadas por Roma. Era un territorio con una identidad religiosa única y una larga historia de resistencia a la dominación extranjera. Judea había caído bajo control romano en el 63 a.C., cuando Pompeyo intervino en una guerra civil judía. En los años siguientes, Roma estableció a Herodes el Grande como rey cliente, un idumeo que, aunque practicaba el judaísmo, era visto con recelo por muchos judíos debido a su colaboración con los romanos y sus tendencias helenizantes. Tras la muerte de Herodes, en el 4 a.C., su reino se dividió entre sus hijos. Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas obtuvo Galilea y Perea, y Felipe recibió los territorios del nordeste. El gobierno de Arquelao fue tan desastroso que en el año 6 d.C., tras numerosas quejas, el emperador Augusto lo depuso y convirtió sus territorios en una provincia imperial romana bajo la administración de un prefecto. Desde entonces, Judea estuvo gobernada directamente por Roma, aunque con un grado significativo de autonomía religiosa concedida al Sanedrín y al sumo sacerdote. El Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso y Judicial judío, estaba dominado en tiempos de Pilato por la facción saducea, aristocrática y conservadora, que mantenía una política de colaboración pragmática con Roma para preservar sus privilegios y la relativa autonomía del templo.
Los sumos sacerdotes de este período, particularmente Anás y su yerno Caifás, eran figuras políticas tanto como religiosas, designados con la aprobación romana y comprometidos con el mantenimiento del status quo. Frente a ellos, los fariseos representaban una corriente más popular, centrada en la observancia rigurosa de la ley y las tradiciones orales. Aunque menos influyentes políticamente que los saduceos en esta época, gozaban de mayor respeto entre el pueblo. Otras facciones incluían a los esenios, retirados en comunidades como Qumran, los celotes, partidarios de la resistencia armada contra Roma, y los herodianos, que apoyaban a la dinastía de Herodes. La tensión entre la autoridad romana y la identidad judía era constante. Roma exigía tributos y lealtad política, pero generalmente permitía a los judíos practicar su religión, concediéndoles excepciones únicas como no tener que participar en el culto imperial. Sin embargo, esta tolerancia tenía límites. Roma mantenía la autoridad última, incluido el derecho de imponer la pena capital, un poder que según el Evangelio de Juan había sido retirado al Sanedrín. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. El cargo de Pilato como prefecto implicaba múltiples responsabilidades. Era el representante directo del emperador, comandante militar de las tropas auxiliares estacionadas en la provincia, juez supremo en casos capitales y supervisor de la recaudación de impuestos. Su capacidad para navegar las complejidades locales dependía tanto de su habilidad política como de su respaldo en Roma. Cuando Pilato asumió el cargo en el año 26 d.C., la situación en Roma estaba cambiando. El emperador Tiberio, sucesor de Augusto, se había retirado a la isla de Capri, dejando gran parte del gobierno cotidiano en manos de Sejano. Este poderoso prefecto del pretorio era conocido por su desconfianza hacia los judíos y posiblemente alentó políticas más duras en Judea. Sin embargo, la caída y ejecución de Sejano por traición en el año 31 d.C. dejó a Pilato en una posición precaria. Su patrono había sido eliminado, y Tiberio, ahora más directamente involucrado en los asuntos imperiales, adoptó una postura más conciliadora hacia las provincias orientales. Según el filósofo judío Filón de Alejandría, Pilato recibió una severa reprimenda del emperador por haber colocado escudos dorados con el nombre del emperador en el palacio de Herodes en Jerusalén, provocando otra protesta judía. Esta reprimenda habría ocurrido después de la caída de Sejano, marcando un cambio en la posición de Pilato. El gobernador, que antes podía actuar con relativa impunidad, ahora debía ser más cauteloso, consciente de que nuevos errores podrían costarle el cargo o algo peor. Es en este contexto de tensiones religiosas, intrigas políticas locales y cambiantes corrientes de poder en Roma, donde Pilato tuvo que tomar decisiones sobre casos delicados, incluyendo el de un predicador galileo llamado Jesús, cuyas enseñanzas y seguidores estaban causando preocupación entre las autoridades religiosas judías. El momento decisivo en la vida de Poncio Pilato, aquel por el que sería recordado por todas las generaciones futuras, llegó durante la festividad de la Pascua judía, probablemente en el año 30 o 33 d.C. Los 4 evangelios canónicos relatan este encuentro con variaciones en los detalles, pero con una consistencia notable en cuanto a la actitud y las palabras de Pilato. La noche anterior, Jesús había sido arrestado en el jardín de Getsemaní tras ser traicionado por Judas Iscariote. Después de interrogatorios preliminares ante Anás y Caifás y una reunión informal del Sanedrín, fue llevado ante Pilato en las primeras horas de la mañana. El Evangelio de Juan señala un detalle significativo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana,
Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Este detalle revela no solo el escrúpulo religioso de los acusadores de Jesús, que evitaban entrar en un edificio pagano durante la festividad, sino también la ironía de su comportamiento, meticulosos en observancias rituales mientras buscaban la ejecución de un inocente. Pilato salió a su encuentro en la explanada exterior del pretorio, iniciando así el interrogatorio. «¿Qué acusación traéis contra este hombre?», preguntó en lo que parece ser un intento de conducir un proceso judicial formal. La respuesta inicial fue evasiva. «Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado», sugiriendo que esperaban que Pilato simplemente ratificara su juicio sin mayor investigación. Insatisfecho, Pilato respondió: «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley», a lo que los judíos respondieron que no les estaba permitido ejecutar a nadie. Lucas proporciona detalles sobre las acusaciones específicas. «Hemos encontrado a este alborotando a nuestra nación, prohibiendo pagar tributo al César y diciendo que él es el Cristo, un rey». Estratégicamente, habían transformado las acusaciones religiosas en cargos políticos que podrían interesar al prefecto romano. Pilato, entonces, interrogó personalmente a Jesús, centrándose en la acusación política. «¿Eres tú el rey de los judíos?». La respuesta de Jesús fue profunda. «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Este intercambio alcanza su punto culminante con la famosa pregunta filosófica de Pilato: «¿Qué es la verdad?». Sin esperar respuesta, salió de nuevo y declaró: «Yo no encuentro en él ningún delito». Era la primera de varias declaraciones de inocencia que Pilato haría ese día, al descubrir que Jesús era Galileo y, por tanto, de la jurisdicción de Herodes Antipas. Pilato aprovechó la presencia del tetrarca en Jerusalén para la festividad y envió a Jesús ante él. Lucas es el único evangelista que relata este episodio, en el que Herodes, después de interrogar infructuosamente a Jesús y permitir que sus soldados se burlaran de él, lo devolvió a Pilato sin encontrarlo culpable de los cargos. De vuelta ante Pilato, la presión aumentaba. Era costumbre durante la Pascua que el gobernador romano liberara a un prisionero como gesto de buena voluntad. Pilato intentó usar esta tradición para liberar a Jesús, ofreciendo al pueblo elegir entre él y Barrabás, un conocido insurrecto. «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?». Mientras esperaba la respuesta, Mateo relata que Pilato recibió un mensaje de su esposa: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Este detalle, único en Mateo, añade otra dimensión al dilema moral de Pilato. No solo su propio juicio, sino también la advertencia sobrenatural recibida a través de su esposa señalaban la inocencia de Jesús. Sin embargo, las autoridades judías persuadieron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Confrontado con esta demanda, Pilato preguntó: «¿Qué mal ha hecho?». La respuesta fue un clamor creciente pidiendo la crucifixión. Viendo que no lograba nada y que el tumulto aumentaba, Pilato tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros». Era un gesto simbólico que buscaba transferir la responsabilidad moral a los acusadores, aunque mantenía la responsabilidad legal y política de la decisión. A continuación, Pilato ordenó que Jesús fuera flagelado, quizás como un último intento de satisfacer a la multitud con un castigo menor que la ejecución.
La flagelación romana era un castigo brutal que a menudo dejaba al condenado al borde de la muerte. Después, los soldados romanos, burlándose de la acusación de realeza, colocaron una corona de espinas sobre la cabeza de Jesús. Lo vistieron con un manto púrpura y lo golpearon diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Pilato entonces presentó a Jesús ante la multitud diciendo: «He aquí el hombre». Exe homo, quizás esperando provocar compasión. Al ver que la multitud seguía pidiendo su crucifixión, Pilato intentó una vez más liberarlo, pero los líderes judíos respondieron: «Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César». Esta amenaza implícita de acusarle de laxitud ante la traición tocó el punto débil de Pilato. En un imperio donde las acusaciones de deslealtad podían ser fatales, especialmente para un gobernador cuyo patrono había caído en desgracia, Pilato no podía arriesgarse a ser denunciado ante Tiberio. Finalmente cedió y les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Un último gesto de desafío fue la inscripción que Pilato ordenó colocar sobre la cruz: «Jesús el Nazareno, Rey de los judíos», escrita en hebreo, latín y griego. Cuando los principales sacerdotes protestaron, pidiendo que se modificara para indicar que era solo una pretensión de Jesús, Pilato respondió firmemente: «Lo que he escrito, escrito está». Así concluyó el encuentro entre Pilato y Jesús, el juez terrenal y el juez divino. Pilato había reconocido la inocencia de Jesús, había intentado varias estrategias para liberarlo, pero finalmente había cedido ante la presión política. Su nombre quedaría para siempre asociado a este acto, incluido en el credo cristiano: crucificado bajo Poncio Pilato. Su decisión, tomada en un rincón del imperio, tendría repercusiones eternas. Las Escrituras nos relatan los eventos sobrenaturales que siguieron a la crucifixión de Jesús bajo la autoridad de Poncio Pilato. El Evangelio de Mateo nos dice: «Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron». Estos acontecimientos extraordinarios no pasaron desapercibidos. El mismo centurión romano encargado de la ejecución reconoció: verdaderamente, este era hijo de Dios. Sin embargo, las Escrituras no mencionan la reacción directa de Pilato ante estos prodigios. Llegaron a sus oídos los informes sobre el terremoto, el velo rasgado, las tumbas abiertas. Comprendió la magnitud de lo que había permitido. El silencio bíblico nos deja solo con posibilidades. Lo que sí sabemos por los evangelios es que Pilato intervino en los acontecimientos posteriores a la muerte de Jesús. José de Arimatea, un miembro rico y respetado del Sanedrín, que era también discípulo secreto de Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se le entregase. Según el Evangelio de Marcos, Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto, y antes de entregar el cuerpo, verificó con el centurión que efectivamente había fallecido. Este detalle es significativo por dos razones. Primero, confirma la realidad histórica de la muerte de Jesús, un hecho que sería fundamental para la fe cristiana en su resurrección. Segundo, muestra a Pilato actuando con meticulosidad administrativa incluso en este asunto, un último rastro de la mentalidad jurídica romana que había mostrado durante el juicio. El Evangelio de Mateo también relata otro encuentro entre Pilato y las autoridades judías al día siguiente de la crucifixión. Al otro día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré».
Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. La respuesta de Pilato fue breve y práctica: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Algunos interpretan esta respuesta como si Pilato estuviera asignando soldados romanos para guardar la tumba, mientras que otros entienden que simplemente estaba autorizando a los sacerdotes a usar su propia guardia del templo para este propósito. Cualquiera que fuese el caso, esta última aparición de Pilato en las Escrituras lo muestra cooperando con las autoridades judías para prevenir cualquier posibilidad de que los seguidores de Jesús difundieran historias sobre una resurrección. Ironía divina. Las mismas medidas tomadas para evitar rumores de resurrección se convertirían en evidencia de que realmente había ocurrido, cuando los guardias reportaron la tumba vacía a pesar de su vigilancia. Con esto, Pilato desaparece de la narrativa bíblica. No sabemos cómo reaccionó ante los informes de la resurrección, ni si estos llegaron a sus oídos. El libro de los Hechos, que relata la expansión inicial del cristianismo, no lo menciona más, centrándose en las actividades de los apóstoles y en las nuevas comunidades de creyentes. Sin embargo, la creciente comunidad cristiana no olvidó el papel de Pilato. En una de las primeras predicaciones recogidas en Hechos, Pedro se dirige a los judíos diciendo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto soltarle. Esta referencia subraya la percepción temprana de Pilato como alguien que reconoció la inocencia de Jesús, pero cedió ante la presión. Mientras los primeros cristianos comenzaban a formular sus credos y confesiones de fe, el nombre de Pilato se incluyó como una referencia histórica que anclaba los eventos de la pasión en un momento y lugar concretos. La mención de Pilato situaba la crucifixión en la historia, no en el mito, afirmando que Jesús sufrió bajo un gobernador romano específico durante el reinado del emperador Tiberio. Para Pilato mismo, los días posteriores a la crucifixión debieron ser complejos. Como gobernador romano, tenía muchas responsabilidades, y el caso de Jesús, aunque significativo para la posteridad, probablemente no fue más que otro día turbulento en su administración. No podía saber que aquel a quien había enviado a la cruz resucitaría y que su propio nombre quedaría para siempre ligado a este evento. ¿Tuvo Pilato algún indicio del error trágico que había cometido? Le atormentó la duda en los días y meses siguientes. Recordó las palabras de Jesús sobre la verdad y el reino que no era de este mundo. Las Escrituras callan sobre estas cuestiones, dejando que la historia posterior y las tradiciones intenten llenar estos silencios. Lo que sí sabemos es que continuó como prefecto de Judea durante algunos años más, hasta que otro incidente, no relacionado con el cristianismo, provocaría su caída. Como veremos, el hombre que se lavó las manos para evitar la responsabilidad por la sangre de un inocente enfrentaría finalmente las consecuencias de sus decisiones. El silencio de las Escrituras sobre la vida posterior de Pilato se complementa con los registros históricos seculares que nos permiten conocer el final de su mandato como prefecto de Judea. Según el historiador judío Flavio Josefo, Pilato gobernó durante 10 años, desde el 26 hasta el 36 de Cristo. Un periodo relativamente largo para un administrador provincial romano, lo que sugiere que a pesar de los conflictos, mantuvo suficiente apoyo en Roma. Sin embargo, su carrera terminó abruptamente debido a un incidente con los samaritanos,
un grupo étnico-religioso relacionado con los judíos, pero considerado heterodoxo por estos. De acuerdo con Josefo en sus Antigüedades judías, un líder samaritano había convocado a sus seguidores a ascender al monte Garizim, su lugar sagrado, prometiéndoles mostrar los vasos sagrados que Moisés supuestamente había enterrado allí. Una gran multitud se reunió armada en la aldea de Tiratana, al pie de la montaña. Pilato, interpretando esta reunión como el preludio de una rebelión, envió tropas para dispersar a la multitud. Los soldados romanos atacaron violentamente, matando a muchos samaritanos y capturando a otros que luego fueron ejecutados. Esta respuesta desproporcionada provocó que los líderes samaritanos presentaran una queja formal ante Lucio Vitelio, el legado romano de Siria, acusando a Pilato de masacre y exceso de autoridad. Vitelio, que tenía autoridad sobre los gobernadores de las provincias menores de la región, ordenó a Pilato regresar a Roma para responder ante el emperador Tiberio por sus acciones. Según Josefo, Pilato se dirigió a la capital imperial, pero antes de su llegada, Tiberio había fallecido 16 de marzo del 37 b.C., siendo sucedido por Calígula. Este viaje marcó el fin de la carrera administrativa de Pilato. No hay registros históricos confiables sobre su juicio en Roma ni sobre su destino posterior. En este punto, la historia verificable termina y comienzan las tradiciones y leyendas que intentaron llenar el vacío. Es importante notar que la caída de Pilato no estuvo relacionada con su manejo del caso de Jesús. En los años posteriores a la crucifixión, el movimiento cristiano estaba apenas comenzando a extenderse, principalmente entre comunidades judías, y aún no atraía suficiente atención de las autoridades romanas como para afectar la carrera de un gobernador provincial. Sin embargo, este final administrativo marcado por otro acto de fuerza excesiva muestra un patrón en el comportamiento de Pilato: su tendencia a responder con violencia desproporcionada ante situaciones que percibía como amenazas al orden público. El mismo temperamento que lo llevó a mezclar la sangre de los galileos con sus sacrificios y a reprimir brutalmente protestas contra el uso de fondos del templo, también selló su destino político. ¿Qué dice esto sobre el hombre que juzgó a Jesús? Nos muestra a alguien cuya prioridad era mantener el control y la estabilidad a cualquier costo. Un administrador que veía amenazas potenciales en reuniones populares y que no dudaba en usar la fuerza para dispersarlas. Un gobernante que, irónicamente, terminó perdiendo su posición precisamente por el tipo de acción contundente que probablemente consideraba necesaria para cumplir su deber. El final del gobierno de Pilato también ilustra una verdad presente a lo largo de las Escrituras. Nadie escapa finalmente a las consecuencias de sus acciones. El hombre que se lavó las manos en un gesto simbólico de evasión de responsabilidad fue finalmente llamado a rendir cuentas por sus decisiones. Como dice el libro de Gálatas, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». La caída de Pilato ocurrió aproximadamente 3 años después de la crucifixión de Jesús. Durante ese intervalo, mientras él continuaba con sus tareas administrativas en Judea, el mensaje del Cristo resucitado comenzaba a extenderse silenciosamente, primero en Jerusalén y luego en las regiones vecinas. Poco podía imaginar Pilato que aquel juicio apresurado de un viernes de Pascua se convertiría en el evento central de una fe que transformaría el mundo, y que su propio nombre quedaría inscrito en la historia no por sus logros administrativos, sino por su papel en la crucifixión del Hijo de Dios. Con la retirada de Pilato de Judea y su desaparición de los registros históricos oficiales, comienza un capítulo diferente en la historia de este personaje.
Durante los siglos posteriores, mientras el cristianismo se expandía por el Imperio Romano y más allá, surgieron numerosas tradiciones y leyendas que intentaban explicar qué ocurrió con el hombre que había condenado a Cristo. Estas narrativas, aunque no forman parte de las escrituras canónicas y carecen de verificación histórica, reflejan la profunda impresión que la figura de Pilato dejó en la conciencia cristiana temprana y la necesidad de completar su historia con un final apropiado a la magnitud de su decisión. Una de las primeras tradiciones sobre el destino de Pilato aparece en los llamados Hechos de Pilato o Evangelio de Nicodemo, un texto apócrifo que probablemente data del siglo IV. Este documento, que incluye una supuesta correspondencia entre Pilato y el emperador Tiberio, sugiere que Pilato se convirtió al cristianismo. Según esta tradición, Pilato habría escrito un informe detallado a Tiberio sobre Jesús, sus milagros, su crucifixión y su resurrección. Impresionado por este informe, Tiberio habría propuesto al Senado incluir a Cristo entre los dioses romanos, pero el Senado habría rechazado la propuesta. Otra tradición, recogida por varios escritores cristianos tempranos, afirma que Tiberio, al enterarse de la injusticia cometida contra Jesús, habría ordenado el arresto y ejecución de Pilato. Según esta versión, Pilato habría sido llevado a Roma encadenado y juzgado por el emperador. Antes de ser ejecutado, Pilato se habría quitado la vida, ya sea con su propia espada o arrojándose desde una altura. En la iglesia copta existe una tradición que afirma que Pilato y su esposa, Claudia Prócula, a quien Mateo menciona enviando el mensaje sobre su sueño, se convirtieron al cristianismo. Claudia es venerada como santa en la Iglesia Ortodoxa griega y su festividad se celebra el 27 de octubre. Según esta tradición, ella habría sido una prosélita judía antes de conocer a Jesús, lo que explicaría su sensibilidad hacia la injusticia cometida contra él. Una de las tradiciones más elaboradas sobre el final de Pilato viene del documento apócrifo conocido como La entrega de Pilato, que narra cómo el gobernador fue ejecutado por orden del emperador. Según este texto, el cuerpo de Pilato fue arrojado al Tíber, pero los espíritus malignos asociados con él causaron tales perturbaciones que tuvo que ser retirado. Posteriormente, el cuerpo habría sido enviado a Vienne, en la Galia, actual Francia, y finalmente a Lausana, en Suiza, donde habría sido arrojado a un pozo en las montañas. En relación con estas tradiciones, varias regiones europeas reclaman conexiones con el final de Pilato. En Suiza, una montaña cercana a Lucerna se conoce como Monte Pilatus, pues según la leyenda local, el cuerpo de Pilato fue arrojado a un lago en su cima. Se decía que su espíritu inquieto causaba tormentas en la región, y durante siglos estuvo prohibido arrojar piedras al lago para no perturbar al espíritu de Pilato. Otras leyendas sitúan el final de Pilato en lugares tan diversos como el sur de Francia, Escocia e incluso España. En Viena, Austria, se conserva un obelisco romano que la tradición popular asoció erróneamente con la tumba de Pilato, llamándolo la aguja de Pilato, aunque en realidad no tiene relación con él. Estas variadas tradiciones sobre el destino de Pilato reflejan diferentes actitudes teológicas hacia su figura. Algunas, especialmente entre los cristianos orientales, tienden a verlo con cierta simpatía, como alguien que reconoció la inocencia de Jesús, pero fue obligado por las circunstancias políticas a condenarlo. Estas tradiciones más benévolas a menudo culminan con la conversión y salvación de Pilato y su esposa. Otras narrativas, predominantes en la tradición occidental, enfatizan la responsabilidad moral de Pilato y ven en su destino trágico un justo castigo por su falta de coraje moral.
Estas versiones suelen culminar con el suicidio de Pilato y la posterior perturbación causada por su cuerpo y espíritu, simbolizando su incapacidad para encontrar descanso después de su terrible decisión. Lo que todas estas tradiciones tienen en común es la comprensión de que la vida de Pilato quedó para siempre marcada por su encuentro con Jesús. Ya sea que terminara en redención o castigo, su destino estaba inextricablemente ligado a la crucifixión que había ordenado. Ninguna tradición lo muestra simplemente retirándose a una vida tranquila de anonimato, como si su decisión hubiera sido un asunto trivial. Todas reconocen que quien se encuentra cara a cara con Cristo debe tomar una decisión cuyas consecuencias lo acompañarán para siempre. Es importante señalar que estos relatos no forman parte de la revelación bíblica canónica y deben ser vistos como expresiones de la imaginación religiosa y las preocupaciones teológicas de las comunidades que los generaron, más que como hechos históricos verificables. Sin embargo, iluminan la manera en que la figura de Pilato fue comprendida y reinterpretada por las generaciones cristianas posteriores, constituyendo un capítulo interesante en la historia de la recepción del personaje bíblico. A medida que el cristianismo se expandía y formalizaba sus creencias, la figura de Poncio Pilato adquirió un lugar permanente en la confesión de fe cristiana. El Credo de los Apóstoles, una de las más antiguas y ampliamente aceptadas declaraciones de fe cristiana, incluye la frase: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Esta inclusión no es casual. Sitúa la pasión de Cristo en un contexto histórico específico, bajo un gobernador romano concreto, subrayando la realidad histórica de los eventos sobre los que se fundamenta la fe. La mención de Pilato en el Credo tiene un propósito teológico. Establece que la salvación cristiana ocurre en la historia real, no en un reino mítico atemporal. Jesús sufrió y murió durante el gobierno de un prefecto romano cuya existencia está documentada en registros históricos seculares. De hecho, una de las primeras confirmaciones arqueológicas no bíblicas de la existencia de Pilato es la llamada Piedra de Pilato, un bloque de piedra caliza descubierto en 1961 en el Teatro Romano de Cesarea Marítima, que lleva una inscripción parcialmente conservada mencionando a Poncio Pilato, prefecto de Judea. En los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia enfrentaba persecuciones, la figura de Pilato fue a veces utilizada en apologética para argumentar que incluso las autoridades romanas habían reconocido inicialmente la inocencia de Jesús. Algunos escritores cristianos tempranos, como Tertuliano, llegaron a sugerir que Pilato era ya cristiano en su conciencia por haber intentado liberar a Jesús. Esta interpretación relativamente favorable de Pilato contrastaba con la actitud hacia los líderes judíos, quienes frecuentemente eran retratados como los principales responsables de la muerte de Jesús. Lamentablemente, esta tendencia contribuyó al desarrollo del antisemitismo cristiano en siglos posteriores, una distorsión del mensaje evangélico que tendría terribles consecuencias históricas. La figura de Pilato también apareció en textos apócrifos cristianos, como el ya mencionado Evangelio de Nicodemo, que incluye una sección llamada Acta Pilati o Hechos de Pilato. Estos documentos, aunque no reconocidos como canónicos, fueron ampliamente leídos y ejercieron influencia en la percepción popular del personaje. A medida que el cristianismo se convertía en la religión oficial del Imperio Romano, la actitud hacia Pilato se volvió más crítica. San Agustín, por ejemplo, condenó el comportamiento de Pilato como moralmente cobarde, argumentando que su intento de evadir la responsabilidad a través del lavado de manos no lo eximía de culpa. Para Agustín,
Pilato representaba a aquellos que conocen lo correcto, pero carecen del valor moral para actuar conforme a esa convicción. En la Iglesia Ortodoxa etíope se desarrolló una tradición única respecto a Pilato. El 25 de junio se celebra la fiesta de Pilato y su esposa, considerándolos santos que se convirtieron al cristianismo. Esta tradición considera que Pilato fue obligado a condenar a Jesús contra su voluntad y lo ve como un mártir que posteriormente murió por su fe cristiana. Esta interpretación positiva de Pilato es excepcional en el cristianismo y contrasta notablemente con la visión occidental. Durante la Edad Media, la figura de Pilato apareció frecuentemente en los ciclos de pasión, tanto en literatura como en arte. Los dramas de la pasión medievales, a menudo, lo representaban como un gobernante indeciso, atrapado entre su reconocimiento de la inocencia de Jesús y las presiones políticas que lo llevaron a ordenar su crucifixión. En algunas representaciones artísticas era retratado como un símbolo de la autoridad secular que, aunque reconoce la verdad del cristianismo, actúa en contra de ella por consideraciones políticas. El Renacimiento y especialmente la Reforma trajeron nuevas interpretaciones de Pilato. Algunos reformadores protestantes lo vieron como un símbolo del compromiso moral y religioso, del peligro de subordinar la conciencia a la conveniencia política. Otros lo interpretaron como una advertencia sobre la corrupción del poder secular cuando interfiere en asuntos espirituales. En la era moderna, Pilato ha continuado fascinando a teólogos, historiadores y artistas. Su pregunta escéptica, ¿qué es la verdad?, ha resonado particularmente en la era posmoderna, siendo vista como una expresión temprana del relativismo que cuestiona la posibilidad misma de conocer verdades absolutas. Sin embargo, la ironía sigue siendo que Pilato hizo esta pregunta mientras estaba frente a aquel que había declarado: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». A lo largo de los siglos, la figura de Pilato ha servido como un espejo en el que diferentes generaciones han proyectado sus propias preocupaciones morales, políticas y teológicas. Para algunos ha sido un símbolo de la cobardía moral, para otros un ejemplo del conflicto entre el poder y la verdad, para otros más un recordatorio de que nadie puede permanecer neutral ante Cristo. Todos deben decidir. Lo que es indudable es que, 2000 años después de su gobierno en una provincia periférica del Imperio Romano, el nombre de Poncio Pilato sigue siendo conocido en todo el mundo, no por sus logros administrativos o militares, sino por su papel en el juicio del hombre más influyente de la historia. Como prefecto de Judea, Pilato probablemente aspiraba a la fama a través del servicio exitoso al imperio, quizás soñando con promociones a provincias más prestigiosas. Nunca podría haber imaginado que sería recordado no por lo que construyó, sino por el juicio que presidió, no por su lealtad a Roma, sino por su encuentro con un reino que no era de este mundo. La figura de Poncio Pilato en la narrativa de la Pasión nos invita a profundas reflexiones teológicas sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad moral y el papel de los individuos en el plan divino de salvación. Como personaje histórico que se encuentra en la intersección del poder político romano y el drama de la redención, Pilato ofrece lecciones significativas para los creyentes de todas las épocas. Una de las primeras consideraciones teológicas que emerge del estudio de Pilato es la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. Aunque Pilato se presentaba como el hombre con poder para liberar o condenar a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? La respuesta de Jesús revela una comprensión más profunda. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba.
Esta declaración de Cristo sitúa el aparente poder de Pilato en su verdadera perspectiva. Como gobernador romano, efectivamente tenía autoridad legal y militar, pero esta autoridad estaba ultimadamente subordinada al propósito divino. Sin saberlo, Pilato estaba desempeñando un papel en un plan que lo trascendía completamente. Como Pedro declararía más tarde en Pentecostés, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esta comprensión no elimina la responsabilidad moral de Pilato, sino que la sitúa en un contexto más amplio. Las Escrituras mantienen consistentemente la tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. El mismo versículo de Hechos que menciona el determinado consejo de Dios, también afirma que Cristo fue crucificado por manos de inicuos. El plan de Dios se cumplió a través de las decisiones libres de actores humanos que seguían siendo moralmente responsables de sus elecciones. Pilato, por tanto, representa una paradoja teológica, un instrumento en el plan divino de salvación que al mismo tiempo es responsable de su falta de integridad moral. Su caso nos enseña que Dios puede usar incluso las decisiones moralmente incorrectas de los seres humanos para cumplir sus propósitos, sin que esto justifique o excuse esas decisiones. Otra dimensión teológica significativa es el contraste entre los reinos terrenal y celestial. El diálogo entre Jesús y Pilato en Juan 18-19 explora esta tensión. Cuando Pilato pregunta a Jesús si es rey, la respuesta es profunda: mi reino no es de este mundo. Pilato, que representa el poder político del mayor imperio terrenal de la época, se encuentra frente a un reino de naturaleza completamente diferente. Este contraste se hace más agudo cuando consideramos que históricamente el imperio que Pilato representaba ha desaparecido, mientras que el reino que Jesús proclamaba continúa expandiéndose. La aparente victoria de Roma en la crucifixión se reveló como su derrota, mientras que la aparente derrota de Cristo se transformó en victoria a través de la resurrección. La historia de Pilato nos recuerda la transitoriedad del poder político frente a la eternidad del reino de Dios. El encuentro entre Pilato y Jesús también plantea importantes cuestiones sobre la verdad y cómo la reconocemos. La famosa pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, resuena como una de las grandes interrogantes filosóficas de la historia. Lo que hace que este momento sea particularmente significativo es que Pilato formula esta pregunta mientras está frente a aquel que había declarado ser la verdad. La ironía es profunda. El gobernador pregunta por la naturaleza de la verdad, pero no espera una respuesta. Sale inmediatamente después de hacer la pregunta. Su escepticismo representa una postura que sigue siendo común: la disposición a plantear preguntas fundamentales, sin la paciencia para buscar respuestas sinceramente. Pilato encarna así a quienes están intelectualmente intrigados por las cuestiones espirituales, pero no lo suficientemente comprometidos como para permitir que las respuestas transformen sus vidas. El lavado de manos de Pilato se ha convertido en un símbolo universal de la evasión de responsabilidad. Teológicamente, este gesto ilustra la futilidad de intentar eludir la responsabilidad moral mediante rituales externos o declaraciones verbales. La sangre que Pilato intentó lavar simbólicamente permaneció en sus manos, en un sentido moral, recordándonos que hay decisiones cuyas consecuencias no podemos simplemente lavar. Esta escena contrasta poderosamente con otra agua en la narrativa de la pasión, la que Jesús usó para lavar los pies de sus discípulos. Mientras Pilato usa el agua para distanciarse de su responsabilidad, Jesús la usa como signo de servicio y amor.
Estas dos aguas representan caminos opuestos, el de la evasión moral y el del amor sacrificial. La historia de Pilato también nos muestra el peligro de subordinar la justicia a la conveniencia política. Aunque reconoce repetidamente la inocencia de Jesús, finalmente permite su ejecución para mantener el orden público y proteger su posición. Esta disposición a comprometer principios morales fundamentales por ganancias temporales representa una tentación constante, no solo para los líderes políticos, sino para todos los creyentes. Finalmente, la figura de Pilato nos invita a considerar que nadie puede permanecer neutral frente a Cristo. Aunque intentó evadir la responsabilidad de la decisión, Pilato finalmente tuvo que elegir. Su intento de lavarse las manos subraya la imposibilidad de la neutralidad, o liberar a Jesús o entregarlo a la crucifixión. No había una tercera opción. Esta verdad sigue siendo relevante para todos los que se encuentran con el mensaje de Cristo. Como Jesús mismo advirtió, el que no es conmigo, contra mí es. La historia de Pilato nos recuerda que, frente a la verdad encarnada, todos debemos tomar una decisión, y que intentar evadir esta responsabilidad es, en sí mismo, una elección con consecuencias eternas. La historia de Poncio Pilato, aunque ocurrida hace 2 milenios, contiene lecciones sorprendentemente relevantes para nuestra sociedad contemporánea. Su figura sigue interpelándonos con preguntas sobre la integridad moral, la responsabilidad personal y el coraje para defender la verdad, aun cuando sea políticamente inconveniente. Una de las lecciones más evidentes de la historia de Pilato es el peligro de priorizar la conveniencia política sobre los principios morales. En un mundo donde las decisiones a menudo se toman basándose en encuestas de opinión, tendencias en redes sociales o cálculos de ventaja política, Pilato representa el arquetipo del líder que sabe lo que es correcto, pero carece del valor moral para actuar en consecuencia. Su pregunta a la multitud, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?, revela a un hombre que delega su responsabilidad moral en la opinión mayoritaria, en lugar de seguir su propia convicción sobre la inocencia del acusado. Esta abdicación de la responsabilidad moral por parte de los líderes sigue siendo un problema en nuestras sociedades democráticas. Los cristianos están llamados a recordar que la moralidad no se determina por votación popular y que el liderazgo verdadero a veces requiere tomar decisiones impopulares basadas en principios más elevados que la aprobación pública. Otra lección contemporánea proviene del famoso gesto de Pilato de lavarse las manos. En una época caracterizada por la difusión de responsabilidad y la cultura de la excusa, este símbolo antiguo de evasión moral sigue siendo poderosamente relevante. Pilato intentó crear distancia entre sí mismo y las consecuencias de su decisión mediante un ritual público declarando: «Inocente soy de la sangre de este justo». En nuestro mundo moderno, vemos versiones sofisticadas de este lavado de manos. Corporaciones que evitan responsabilidad por daños ambientales a través de campañas de relaciones públicas. Políticos que utilizan chivos expiatorios para evitar el escrutinio de sus políticas, o individuos que justifican comportamientos éticamente cuestionables, apelando a circunstancias extenuantes. La historia de Pilato nos recuerda que estas estrategias de evasión no eliminan la responsabilidad moral, simplemente la ocultan temporalmente. El intercambio entre Pilato y Jesús sobre la verdad tiene una relevancia particular en nuestra era post-verdad. La pregunta escéptica de Pilato, ¿qué es la verdad?, resuena profundamente en un tiempo caracterizado por hechos alternativos, manipulación mediática y relativismo moral. Al igual que Pilato,
Muchas personas hoy cuestionan si la verdad objetiva siquiera existe o si todo es simplemente una cuestión de perspectiva y poder. La respuesta cristiana a este escepticismo no es la imposición autoritaria, sino el testimonio paciente de una verdad que libera. Frente al cinismo de Pilato, que pregunta pero no espera respuesta, los seguidores de Cristo están llamados a vivir de manera que invite a otros a considerar la posibilidad de verdades absolutas que dan significado y dirección a la existencia humana. La tensión entre poder y justicia, tan evidente en el juicio de Jesús, sigue siendo una dinámica central en nuestras sociedades. Pilato tenía el poder legal para liberar a un inocente, pero carecía de la voluntad moral para usarlo correctamente cuando se enfrentaba a presiones políticas. Su caso nos recuerda que el poder sin principios morales invariablemente conduce a la injusticia y que los sistemas legales, aunque necesarios, no garantizan por sí mismos resultados justos. Para los cristianos contemporáneos, esto implica una llamada a involucrarse constructivamente en los sistemas políticos y legales, no simplemente para adquirir poder, sino para asegurar que el poder se ejerza con justicia. También sugiere la necesidad de coraje moral para defender lo correcto, aun cuando sistemas poderosos lo amenacen. El dilema de Pilato también ilumina las complejidades de la toma de decisiones en contextos organizacionales. Como administrador romano, Pilato operaba dentro de una estructura de poder jerárquica con expectativas claras sobre el mantenimiento del orden y la lealtad al emperador. Su historia nos muestra los peligros morales de priorizar la lealtad organizacional o institucional por encima de principios éticos fundamentales. En un mundo corporativo, donde la presión para cumplir objetivos, mantener la imagen de la organización o proteger intereses institucionales puede ser intensa, la figura de Pilato advierte contra la complicidad con sistemas que promueven injusticias. Los cristianos en posiciones de liderazgo organizacional están llamados a recordar que la lealtad a valores morales trascendentes debe prevalecer sobre la conformidad con expectativas institucionales injustas. Finalmente, la historia de Pilato ofrece una lección sobre las consecuencias históricas de nuestras decisiones morales. Es improbable que Pilato imaginara que su nombre sería recordado por milenios, no por sus logros administrativos, sino por su fracaso moral en un juicio provincial. Su caso nos recuerda que las decisiones que tomamos, especialmente aquellas relacionadas con la justicia y el trato a los vulnerables, pueden tener repercusiones mucho más allá de lo que anticipamos. En un sentido más profundo, la historia de Pilato nos recuerda que todos enfrentamos nuestra propia versión del juicio de Cristo. Aunque no ocupemos posiciones de autoridad gubernamental, cada persona debe decidir qué hará con Jesús. La pregunta de Pilato, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?, sigue siendo la pregunta existencial fundamental. Y como Pilato descubrió, no hay respuesta neutral. Al llegar al final de nuestro recorrido por la vida de Poncio Pilato, es momento de reflexionar sobre el extraordinario legado de su decisión y las lecciones perdurables que su historia ofrece para nuestra vida espiritual. Quizás lo más notable del caso de Pilato es la desproporción entre la brevedad de su interacción con Jesús y la magnitud histórica de sus consecuencias. En el transcurso de unas pocas horas, en una mañana de Pascua, este funcionario romano tomó una decisión que lo vincularía para siempre con el evento central de la historia de la salvación. Millones de personas que nunca han oído hablar de las políticas administrativas de Pilato o de sus obras públicas en Judea, conocen su nombre por esa única decisión: la condena de Jesús de Nazaret. Esta desproporción
nos recuerda que no siempre podemos predecir qué momentos o decisiones de nuestra vida tendrán el mayor impacto. A veces, un encuentro aparentemente rutinario, una decisión tomada bajo presión o una elección que parece pragmática en el momento puede tener consecuencias eternas. Como Pilato, todos enfrentamos situaciones donde los valores morales y las presiones prácticas entran en conflicto, y nuestras respuestas a estos momentos revelan nuestro verdadero carácter. El caso de Pilato también ilustra cómo las personas pueden reconocer la verdad, pero aún así fallar en actuar conforme a ella. En los Evangelios, Pilato declara repetidamente la inocencia de Jesús. «Yo no hallo en él ningún delito». Juan 19:6. A diferencia de muchos personajes en la narrativa de la Pasión, el problema de Pilato no era la ignorancia o el malentendido, era la falta de coraje moral para actuar según su propio juicio cuando enfrentaba presiones externas. Esta disociación entre conocimiento y acción sigue siendo una lucha humana universal. Santiago advierte en su epístola: «Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». La tragedia de Pilato es precisamente que sabía lo correcto, pero eligió lo expediente, un patrón que sigue repitiendo la humanidad. Quizás la lección más profunda de la historia de Pilato es la imposibilidad de la neutralidad frente a Cristo. Pilato intentó desesperadamente mantenerse neutral en el caso de Jesús. Ofreció liberar a un prisionero para la Pascua, envió a Jesús a Herodes, propuso la flagelación como compromiso, se lavó simbólicamente las manos. Cada gesto representaba un intento de evitar la responsabilidad de tomar una posición clara. Sin embargo, al final, tuvo que decidir. No había posición intermedia entre liberar a Jesús o entregarlo a la crucifixión. Este aspecto de la historia de Pilato refleja una verdad espiritual fundamental. Frente a Cristo, la neutralidad es imposible. Como Jesús mismo advirtió: «El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». En nuestra sociedad pluralista contemporánea, a menudo se valora la neutralidad como una virtud. Pilato podría ser visto como un administrador secular, tratando de navegar sensibilidades religiosas sin tomar partido. Pero su historia demuestra que en las cuestiones morales fundamentales, la neutralidad es una ilusión que a menudo enmascara la complicidad con la injusticia. Paradójicamente, aunque Pilato pronunció la sentencia de muerte contra Jesús, su propia vida quedó definida por ese encuentro. Su nombre es mencionado en el credo cristiano no como un villano, sino como un marcador histórico. Padeció bajo Poncio Pilato. Esta mención regular en la confesión de fe cristiana asegura que mientras exista el cristianismo, el nombre de Pilato será recordado. Esta perdurabilidad histórica contrasta agudamente con la transitoriedad del poder que Pilato tanto valoraba. El imperio que representaba ha caído hace mucho tiempo, el palacio desde donde gobernaba yace en ruinas, y el sistema político que le dio autoridad ha sido reemplazado. Sin embargo, el reino que Jesús proclamó, ese reino no de este mundo que Pilato difícilmente podía comprender, continúa expandiéndose, tocando vidas y transformando sociedades. La ironía final es que Pilato, quien tenía poder temporal sobre la vida y muerte de Jesús, es ahora principalmente recordado en relación con aquel a quien condenó. Su nombre ha perdurado no por su poder, sino por su encuentro con el verdadero poder. No por su autoridad, sino por su interacción con la autoridad suprema. Las Escrituras nos enseñan que los designios de Dios son inescrutables y sus caminos incomprensibles. El caso de Pilato ilustra vívidamente esta verdad.
un gobernador romano, cuya principal preocupación era mantener el orden y avanzar en su carrera, se convirtió en un actor clave en el drama de la redención. Sin entenderlo, sus acciones contribuyeron al cumplimiento de profecías escritas siglos antes y al plan divino para la salvación de la humanidad. La historia de Pilato, por tanto, no es simplemente la tragedia de un hombre que falló moralmente. Es también un testimonio de cómo la soberanía de Dios puede obrar incluso a través de las decisiones humanas equivocadas para cumplir sus propósitos eternos. Como José dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». El mal representado en la injusta condena de Jesús se transformó por la providencia divina en el mayor bien, la redención de la humanidad. Esta verdad no disminuye la responsabilidad moral de Pilato, pero sitúa su fracaso en una perspectiva más amplia que incluye la misericordia y el propósito redentor de Dios. Nos recuerda que nuestros mayores fracasos, aunque reales y con consecuencias, no son necesariamente la última palabra en nuestra historia. El Dios que pudo usar las acciones de Pilato para un propósito mayor, también puede redimir nuestros fracasos y transformarlos en parte de una historia de gracia. Para todos nosotros, la historia de Pilato permanece como una poderosa advertencia y una invitación. Una advertencia sobre el peligro de comprometer la integridad moral por conveniencia política o presión social. Y una invitación a responder con valor y decisión cuando nos encontramos frente a la verdad, reconociendo que nuestras decisiones, especialmente aquellas relacionadas con Cristo, tienen consecuencias que trascienden el momento presente. 2000 años después, mientras repetimos el credo que lleva el nombre de Pilato, somos invitados a reflexionar. ¿Cómo responderemos nosotros ante la presencia de la verdad? ¿Intentaremos, como Pilato, mantener una imposible neutralidad? ¿Nos lavaremos las manos ante decisiones morales difíciles? ¿O tendremos el coraje de defender lo que es justo, incluso cuando el costo personal sea alto? La historia de Pilato nos recuerda que todos enfrentamos nuestra propia versión del juicio de Cristo. Y aunque el título de gobernador ha desaparecido hace mucho tiempo, la pregunta que Pilato formuló sigue resonando a través de los siglos. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? La respuesta a esta pregunta sigue definiendo destinos, tanto en esta vida como en la eternidad. La historia de Poncio Pilato no es simplemente un relato histórico de interés académico o una figura lateral en el drama de la pasión. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas morales, nuestras tentaciones de compromiso y nuestra responsabilidad ante la verdad. Al concluir nuestro estudio de este fascinante personaje, es importante extraer las lecciones más significativas que su vida ofrece para nosotros hoy. En primer lugar, la historia de Pilato nos advierte sobre el peligro de separar la fe de la acción. Pilato reconoció la inocencia de Jesús, incluso tuvo una visión parcial de quién era realmente, pero no actuó conforme a ese conocimiento. Este divorcio entre conocimiento y acción, entre creencia y comportamiento, sigue siendo una tentación constante para los creyentes. Santiago advierte en su epístola contra aquellos que son oidores de la palabra, pero no hacedores, comparándolos con alguien que se mira en un espejo y luego se olvida de cómo es. Pilato vio la verdad sobre Jesús, pero rápidamente permitió que otras consideraciones eclipsaran esa visión, llevándolo a actuar contrariamente a lo que sabía que era correcto. Esta disociación puede manifestarse de múltiples formas en nuestra vida. Podemos afirmar teológicamente la soberanía de Dios, pero vivir atormentados por la ansiedad. Podemos proclamar el valor del sacrificio, pero practicar el materialismo.
podemos enseñar sobre el amor incondicional, pero mantener prejuicios hacia ciertos grupos. El caso de Pilato nos recuerda que el conocimiento espiritual que no se traduce en acción no solo es estéril, sino potencialmente condenatorio. En segundo lugar, la figura de Pilato nos muestra el peligro de buscar la aprobación humana por encima de la integridad moral. El Evangelio de Juan registra un detalle revelador sobre la motivación de Pilato. Desde entonces Pilato procuraba soltarle, mas los judíos daban voces, diciendo: «Si a éste sueltas, no eres amigo de César». El temor a perder su posición, a ser denunciado ante el emperador, finalmente pesó más que su convicción sobre la inocencia de Jesús. Esta tentación de comprometer principios morales fundamentales por aceptación social, avance profesional o seguridad económica sigue siendo poderosa. Jesús advirtió sobre el peligro de buscar la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y Pilato ejemplifica las consecuencias trágicas de esta priorización equivocada. Para los creyentes contemporáneos, esto implica un llamado a examinar honestamente nuestras motivaciones y a cultivar el coraje moral para defender la verdad y la justicia, incluso cuando hacerlo pueda conllevar un costo social o profesional. Como Pablo exhortó: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». En tercer lugar, la historia de Pilato ilustra cómo la indiferencia moral puede ser tan perjudicial como la hostilidad activa. Pilato no odiaba a Jesús. De hecho, los evangelios indican que intentó liberarlo. Su fracaso no fue de intención, sino de voluntad. Carecía del coraje moral para actuar decisivamente conforme a sus convicciones, cuando hacerlo implicaba un costo personal. Esta neutralidad aparente ante cuestiones de justicia fundamental sigue siendo una tentación, especialmente en sociedades pluralistas donde la tolerancia se valora como virtud suprema. El caso de Pilato nos recuerda que hay situaciones donde la neutralidad no es una opción moral viable, donde no actuar en defensa de la justicia equivale a complicidad con la injusticia. Como expresó el pastor alemán Martin Niemöller en su famoso poema sobre la inacción durante el ascenso nazi: «Cuando vinieron por mí, no quedaba nadie para hablar por mí». La neutralidad de Pilato frente a una injusticia clara es una advertencia para todos los que podrían verse tentados a permanecer silenciosos ante los abusos y las injusticias de nuestro tiempo. En cuarto lugar, la historia de Pilato nos recuerda la importancia de reconocer y resistir la presión de grupo. La narrativa evangélica muestra cómo las autoridades judías persuadieron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás en lugar de Jesús. Pilato cedió ante esta presión colectiva a pesar de su propia evaluación de la situación. En un mundo donde la opinión pública se forma rápidamente a través de redes sociales y medios de comunicación, donde las corrientes culturales pueden cambiar drásticamente en poco tiempo, la tentación de ceder ante la presión mayoritaria sigue siendo poderosa. La figura de Pilato nos advierte sobre el peligro de permitir que las multitudes determinen nuestros juicios morales. Los creyentes están llamados a formar su conciencia no por las tendencias culturales dominantes, sino por principios eternos. Como Pablo advirtió: «No os dejéis llevar de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas». La rectitud moral a menudo requiere la voluntad de mantenerse firme contra la corriente prevaleciente de opinión cuando ésta contradice la verdad divina. Finalmente, quizás la lección más profunda de la historia de Pilato es que todos debemos responder a la pregunta que él planteó: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Esta pregunta no es simplemente histórica o teórica, es personal y existencial para cada ser humano.
La respuesta de Pilato fue intentar evadir la responsabilidad, lavarse las manos del asunto. Pero la historia demuestra la futilidad de este enfoque. 2000 años después, su nombre sigue asociado a la decisión que intentó evitar. Su historia nos recuerda que, frente a Cristo, no hay posición neutral posible. Como Jesús mismo dijo, «El que no es conmigo, contra mí es». Para nosotros hoy, la pregunta sigue vigente y urgente. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Lo reconoceremos como Señor y viviremos conforme a sus enseñanzas o intentaremos, como Pilato, mantener una imposible neutralidad? ¿Tendremos el valor de defender la verdad cuando hacerlo sea impopular o cederemos ante presiones externas? La respuesta a estas preguntas determinará no solo nuestra identidad espiritual, sino también nuestro destino eterno. Porque un día, como nos recuerdan las Escrituras, todos compareceremos ante un tribunal de juicio. Pero a diferencia de Pilato, quien se sentó como juez terrenal sobre Jesús, en ese día será Cristo quien se sentará como juez eterno sobre nosotros. Y en ese momento, nuestra respuesta a la pregunta de Pilato quedará definitivamente revelada. Como creyentes, estamos llamados a aprender de los errores de Pilato y a elegir un camino diferente, un camino de integridad moral, de coraje ante la presión y de compromiso activo con la verdad. Un camino que reconoce que, frente a Cristo, nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. La historia de Pilato permanece como un poderoso recordatorio de que todos enfrentamos nuestra propia encrucijada moral. Que tengamos la sabiduría para reconocer estos momentos cuando lleguen y el coraje para elegir correctamente, no importa el costo. Estimados hermanos y hermanas que han seguido esta historia hasta su conclusión, les invito ahora a un momento de reflexión personal sobre las lecciones que podemos extraer de la vida de Poncio Pilato. Este hombre, cuyo nombre ha quedado para siempre vinculado al acontecimiento central de la historia humana. ¿Cuántas veces nosotros, como Pilato, hemos reconocido la verdad, pero hemos carecido del coraje para defenderla? ¿Cuántas veces hemos intentado lavarnos las manos ante decisiones morales difíciles, pretendiendo que podemos permanecer neutrales cuando la justicia exige una postura clara? ¿Cuántas veces hemos cedido ante presiones externas, comprometiendo nuestros valores para evitar conflictos o mantener nuestra comodidad? La figura de Pilato nos confronta con estas preguntas incómodas, pero necesarias. Su historia es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias debilidades y tentaciones. Pero a diferencia de un simple relato moral, la narrativa bíblica no nos deja simplemente con una advertencia sobre lo que debemos evitar. También nos ofrece la esperanza de un camino diferente. Cristo, que estuvo ante Pilato como acusado, ahora se ofrece a cada uno de nosotros como Salvador y Señor. Donde Pilato falló en defender la verdad, nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, cultivar el coraje moral para vivir conforme a nuestras convicciones. Donde Pilato cedió ante presiones externas, nosotros podemos encontrar fortaleza en una comunidad de fe que nos sostiene en nuestros compromisos. Donde Pilato intentó evadir la responsabilidad, nosotros podemos abrazar nuestra responsabilidad como discípulos llamados a ser sal y luz en el mundo. La historia de Pilato nos recuerda que todos enfrentamos momentos decisivos en nuestra vida espiritual y moral. Momentos en los que debemos elegir entre la conveniencia y la convicción, entre la popularidad y el principio, entre el camino fácil y el camino correcto. En estos momentos tenemos la oportunidad de escribir una historia diferente a la de Pilato. El apóstol Pablo nos exhorta:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta exhortación nos llama a cultivar un carácter moral fundamentado en valores eternos, un carácter que pueda mantenerse firme cuando enfrente pruebas como las que Pilato falló. Quizás la lección más importante que podemos extraer de la historia de Pilato es que nuestras decisiones morales, especialmente aquellas relacionadas con nuestra respuesta a Cristo, tienen consecuencias que trascienden el momento presente. Pilato probablemente vio su decisión sobre Jesús como un asunto político menor en una provincia distante, una nota al pie en su carrera administrativa. No podía imaginar que su nombre sería recordado por milenios, no por sus logros, sino por ese único momento de debilidad moral. Del mismo modo, nuestras decisiones diarias, cómo tratamos a los demás, cómo respondemos a la injusticia, cómo vivimos nuestra fe en situaciones difíciles, pueden parecer menores en el momento, pero tienen repercusiones que se extienden hacia la eternidad. Como nos recuerda la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La buena noticia es que, a diferencia de Pilato, cuyo nombre quedó vinculado a su fracaso, nuestra historia aún se está escribiendo. Mientras tengamos aliento, existe la posibilidad de elecciones mejores, de un coraje renovado, de una integridad restaurada. El Dios que pudo usar incluso la injusta condena de Jesús para cumplir su plan de redención, puede ciertamente redimir nuestros propios fracasos si nos volvemos a Él con corazones arrepentidos. Así que, queridos hermanos y hermanas, aprendamos de Pilato no solo lo que debemos evitar, sino también la importancia eterna de nuestras decisiones morales. Reconozcamos, como él debería haber reconocido, que frente a la verdad no hay neutralidad posible. Y elijamos, con la ayuda de Dios, ser personas de integridad y coraje moral en un mundo que, como en tiempos de Pilato, a menudo prefiere la conveniencia a la verdad. Que el Espíritu Santo nos fortalezca para que, cuando enfrentemos nuestras propias encrucijadas morales, podamos elegir sabiamente, recordando que un día daremos cuenta no ante un tribunal terrenal, sino ante el juez de toda la tierra. Y que nuestros nombres no sean recordados como el de Pilato, por nuestros fracasos, sino por nuestra fidelidad al Señor, a quien Él condenó pero que ahora reina eternamente. Que así sea en nuestras vidas, para gloria de Dios y testimonio de su gracia transformadora. Amados espectadores, si esta historia sobre Poncio Pilato ha tocado vuestros corazones y os ha ayudado a reflexionar sobre vuestra propia relación con la verdad y con Cristo, os invito a que os suscribáis a nuestro canal para recibir más estudios bíblicos que iluminen vuestra fe y os ayuden en vuestro caminar cristiano. Compartid también este video con aquellos que puedan beneficiarse de estas reflexiones sobre la responsabilidad moral y las consecuencias eternas de nuestras decisiones. Recordad que, como nos enseña la historia de Pilato, todos debemos responder a la pregunta: ¿qué haré con Jesús? Que vuestra respuesta sea de fe, valor y compromiso con la verdad. Hasta nuestro próximo encuentro en la palabra de Dios.